Hay una clase de lugares que, incluso después de abandonarlos, siguen aferrados a la mente como una cicatriz que nunca termina de cerrar. Después de las experiencias estremecedoras de las dos historias anteriores, me pregunto si alguna vez has sentido miedo de un sonido que nace justo en el sitio donde estás descansando. No hablo de unos golpes en la puerta, ni de una sombra que cruza de pronto frente a ti, sino de un llanto, el llanto de alguien que ha soportado demasiada soledad en la espera. Te invito a entrar en una habitación donde, en cuanto la puerta se cierre, entenderás que no estás solo, sino compartiendo ese espacio con una tristeza eterna. Historia 3, el llanto en la habitación con vista al mar. Aquel año, al comienzo de la temporada fría, Javier y Elena decidieron salir de Madrid por 2 días para ir al mar a descansar. Llevaban poco tiempo casados, y el trabajo los absorbía sin parar, así que en todo el año apenas tenían oportunidades de hacer una escapada a solas como aquella. Elena trabajaba como diseñadora freelance y solía fijarse en los detalles más pequeños de los espacios. Javier, en cambio, era ingeniero, tenía una mente clara, acostumbrada a creer en lo que podía verse, medirse y comprobarse. Eligieron A Coruña solo porque querían ir a un lugar lo bastante lejos como para cambiar de aire, pero lo bastante cerca como para no perder todo un día en el viaje. El plan era sencillo: llegar por la noche, cenar marisco, dormir bien y, a la mañana siguiente, pasear junto al mar antes de volver. Un viaje corto, ligero, sin complicaciones. Pero muchas de las cosas más inquietantes de la vida empiezan justamente en días que parecen no tener nada memorable. Aquella tarde, cuando Javier llegó conduciendo a Coruña, el cielo ya se había vuelto completamente gris. Las nubes colgaban bajas. El viento del mar soplaba en ráfagas constantes y pesadas. Los hoteles junto al malecón estaban casi completos porque era justo fin de semana. Los dos dieron vueltas por varias callejuelas, preguntaron aquí y allá, y nada terminaba de convencerlos. Unos eran demasiado caros, otros demasiado viejos, y en algunos Elena no quería quedarse ni un segundo desde el mismo vestíbulo. Cuando ya estaban realmente cansados, un taxista que estaba cerca de la estación de autobuses les indicó un hotel antiguo, no muy lejos del mar. Les dijo que no era bonito, pero que aún le quedaban algunas habitaciones con vista al mar y a un precio más suave que en el centro. El hotel estaba en una calle estrecha, escondido detrás de una hilera de casas bajas junto a la carretera. La fachada estaba pintada de un amarillo pálido, manchado por el salitre. Las barandillas de los balcones tenían óxido rojizo. El letrero seguía encendido, pero solo funcionaba la mitad de las bombillas. Visto desde fuera, no era un lugar en ruinas, simplemente daba la sensación de haber dejado atrás sus mejores años hacía mucho tiempo. La mujer de recepción rondaba los 50 y hablaba con suavidad. Cuando Javier preguntó si quedaba una habitación doble, ella hojeó el registro durante un buen rato antes de decir que solo les quedaba una, al final del pasillo de la 4ª planta, con balcón hacia el mar, amplia pero algo vieja. Al oír al final del pasillo, Elena vaciló por un instante. No sabía por qué, pero no le gustó la forma en que aquella mujer había acentuado esas palabras. Aún así, cansada y sin ganas de seguir buscando, se quedó callada y dejó que Javier aceptara la habitación. La recepcionista les entregó la llave de la 407 y añadió una frase que, en apariencia, sonaba perfectamente normal. Por la noche, si oyen el viento en el baño, basta con cerrar bien la puerta. Las habitaciones orientadas al mar suelen devolver mucho eco. Javier solo asintió. Elena tampoco preguntó nada. El pasillo de la 4ª planta era más largo de lo necesario. Las lámparas del techo eran de esas viejas luces amarillas de poca potencia, que no iluminaban todo el tramo, sino solo algunos fragmentos. El suelo, de baldosas gastadas, sonaba hueco bajo cada paso. La habitación 407 estaba justo al final, pegada a un rincón donde había una pequeña ventana de cristal desde la que se veía el mar de lado. La habitación era bastante amplia, tal como había dicho la recepcionista. Tenía una cama doble,
una pequeña mesa con sillas junto a la ventana y un balcón angosto desde el que se divisaba el mar a lo lejos. Si se dejaba de lado el olor a humedad del aire acondicionado y las cortinas oscurecidas por el tiempo, seguía siendo una habitación iusable. A Javier le pareció aceptable desde el primer momento. Dejó la maleta en el suelo e incluso se giró sonriendo para decir que, al final, habían conseguido un sitio que no estaba tan mal. Elena, en cambio, sintió otra cosa. Apenas cruzó el umbral, tuvo la impresión de que algo no encajaba. No era exactamente miedo. Era más bien la sensación de que alguien había estado en aquella habitación durante mucho tiempo y acababa de irse hacía poco. Todo estaba limpio, ordenado, sin nada extraño a simple vista, pero Elena no conseguía sentirse cómoda. Abrió la puerta del baño. Una bocanada de aire frío le golpeó el rostro. Los azulejos eran viejos, aunque estaban limpios. Junto al lavabo había un espejo grande, con el borde ya algo deslucido. Elena se quedó mirándolo unos segundos y notó una mancha alargada en una esquina del cristal, como si alguien hubiera pasado la mano sobre el vaho y aquello se hubiera secado sin borrarse del todo. ¿Qué te parece?, preguntó Javier desde fuera. Está bien, respondió Elena, aunque no era lo que pensaba. Salieron a cenar. La ciudad costera por la noche no estaba tan concurrida como habían imaginado. El viento era fuerte y el mar golpeaba a lo lejos con un sonido grave. Elena intentó convencerse de que solo estaba cansada y que por eso se estaba volviendo demasiado sensible en una habitación extraña. Después de cenar, regresaron al hotel alrededor de las 10. Javier se duchó primero y luego se quedó tumbado mirando el móvil. Elena entró después. Apenas cerró la puerta del baño, oyó un sonido muy leve. No era agua. No era una tubería. Sonaba como un sollozo reprimido. Elena se quedó inmóvil. El extractor no estaba encendido. La ducha seguía cerrada. Todo estaba tan silencioso que podía oír su propio corazón latiendo un poco más rápido. Pero unos segundos después, el sonido desapareció. Salió al dormitorio y se lo comentó a su marido como quien no quiere la cosa. Javier ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Será el viento entrando por la rejilla de ventilación. Era una explicación lógica, breve y muy propia de Javier. La noche fue cerrándose poco a poco. Apagaron la luz. En la habitación solo quedaba una franja tenue que entraba desde el mar por la rendija de las cortinas. Elena se tumbó de lado, de cara hacia adentro, intentando dormirse pronto. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a oír aquel sonido. Esta vez más claro. Era un llanto. No un llanto fuerte. Tampoco un llanto descontrolado. Se parecía más al llanto de una mujer que intenta contenerse y, cuanto más se contiene, más termina rompiéndose en pequeñas sacudidas ahogadas en la garganta. El sonido venía del baño. Elena abrió los ojos al instante. Tocó el brazo de Javier. Él se incorporó, todavía medio dormido, pero bastaron unos segundos en silencio para que le cambiara la expresión del rostro. El llanto seguía allí, delgado y entrecortado, como si resonara a través de un espacio estrecho. Javier se bajó de la cama y fue directamente a abrir la puerta del baño. Dentro no había nadie. La luz blanca estaba encendida. Los azulejos seguían secos. Todo estaba en perfecto orden. Y en el mismo instante en que la puerta se abrió, el llanto cesó por completo. Javier volvió hacia la cama, todavía empeñado en mantener lo ocurrido dentro de algo que pudiera explicarse. Viene de la habitación de al lado. O del viento rebotando en las tuberías. Elena no discutió. Pero sabía con certeza que no se había equivocado de dirección. El sonido había salido del baño de esa misma habitación. Se acostaron de nuevo. Javier dijo que se quedaría despierto un rato más. 15 minutos después, cuando la habitación apenas acababa de hundirse otra vez en el silencio, el llanto volvió a sonar. Seguía allí. Seguía siendo bajo. Seguía siendo una voz femenina. Esta vez Javier abrió la puerta del balcón y miró a ambos lados, luego entreabrió la puerta del cuarto y asomó al pasillo. No había nada. Toda la planta estaba sumida en un silencio prolongado.
Las dos habitaciones vecinas estaban a oscuras. No se oían voces. No se oía la televisión. Nadie caminaba por allí. Cuando volvió, vio a Elena sentada en la cama, abrazándose las rodillas, con el rostro pálido. No quiero quedarme aquí, dijo en voz baja. Javier no respondió enseguida. Acercó una silla y se sentó junto a la puerta del baño, intentando tranquilizarse a sí mismo y a ella. Cerca de la 1 de la madrugada llamó a recepción. La mujer de la tarde respondió después de varios tonos. Javier le dijo directamente que en la 407 se oían ruidos extraños en el baño y que quería que lo revisaran. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Después, la mujer respondió muy bajito. Cierre bien la puerta del baño. Corra las cortinas. No deje mucho tiempo encendida la luz del espejo. Esperen hasta la mañana y luego hablamos. Aquella respuesta tranquilizó menos de lo que inquietó. Javier quiso preguntar algo más, pero la mujer ya había colgado. Ninguno de los dos pudo volver a dormir. Cerraron con firmeza la puerta del baño y corrieron por completo las cortinas. Desde ese momento, el llanto no desapareció del todo, pero se alejó un poco, como si una pared gruesa se hubiera interpuesto entre ellos y el sonido. A veces se oía, a veces no. A ratos parecía cerca, a ratos lejos. Pero bastaba con que regresara apenas un instante para que Elena sintiera el cuerpo entero rígido. El amanecer tardó una eternidad. En cuanto Elena entró al baño para lavarse los dientes, se quedó clavada en el sitio. Sobre el espejo, entre la capa reciente de vaho, habían aparecido 5 marcas alargadas, como huellas de dedos que alguien hubiera apoyado y arrastrado hacia abajo. No eran nítidas, pero tampoco parecían simples gotas de agua. Javier entró a verlo y probó a limpiarlas con una toalla. Se borraron un poco, pero seguían allí, como si se hubieran quedado incrustadas en el cristal. En ese momento, ninguno de los dos tuvo ya ánimo para seguir engañándose. Bajaron a recepción, y Javier preguntó directamente qué había ocurrido antes en la habitación 407. La mujer guardó silencio un largo rato antes de invitarlos a sentarse en un pequeño juego de sillones en una esquina del vestíbulo. La luz del día que entraba por la puerta de cristal dejaba ver claramente el cansancio en su rostro. Dijo que, en realidad, no debería haber alojado a nadie en esa habitación. Pero el fin de semana estaba lleno y no quedaban más. Además, no todos los huéspedes de la 407 vivían algo extraño. Algunos dormían sin problemas y se marchaban. Otros solo se sentían algo incómodos. Y otros, como ellos, se oían llorar. Entonces les contó la historia. Muchos años atrás, la 407 había sido la habitación más bonita de la 4ª planta. Una joven llegó a alojarse allí sola, en plena temporada de mar revuelto. Se quedó 3 noches y casi no habló con nadie. Durante el día apenas salía. En una ocasión, un empleado la vio sentada durante mucho tiempo sola en el malecón, luego regresó a la habitación con los ojos enrojecidos. La última noche, la gente escuchó durante horas su llanto dentro del cuarto. A la mañana siguiente, los empleados llamaron muchas veces a la puerta sin obtener respuesta. Cuando lograron abrir, la habitación estaba vacía. El baño seguía empañado. El grifo goteaba. Sobre la repisa del lavabo quedaba todavía un pasador para el pelo. Nadie supo a qué hora se había ido aquella joven. Y nadie pudo asegurar jamás que realmente se hubiera ido. Después de aquello, la 407 comenzó a arrastrar rumores. En las noches de mucho viento, algunos huéspedes oían llorar a una mujer desde el baño. Algunos decían haber visto un reflejo en el espejo. Otros no oían absolutamente nada, pero a la mañana siguiente encontraban marcas borrosas de dedos sobre el cristal. Javier preguntó si alguna vez se había avisado a la policía. La mujer negó con la cabeza. Hace demasiados 2 años de eso. El hotel ha cambiado varias veces de dueño. Ya no quedan registros completos. Llegados a ese punto, Javier dejó de intentar discutir. Pidió que les cambiaran la habitación.
La mujer aceptó de inmediato y los trasladó a una habitación más pequeña, en la segunda planta. Antes de dejar la 407, Elena se volvió una última vez. La puerta del baño estaba entreabierta unos centímetros. Por un instante, creyó ver en el espejo a alguien sentado junto a la bañera, con la cabeza inclinada. Pero cuando miró mejor, solo estaba el reflejo de la habitación vacía. Si todo hubiera terminado allí, tal vez el recuerdo se habría ido borrando como una noche incómoda en un hotel viejo. Pero no terminó. La primera noche en la habitación de la segunda planta, Elena se quedó dormida de puro agotamiento. Cerca de las 3 de la madrugada soñó que regresaba a la 407. El balcón estaba abierto de par en par. Las cortinas batían violentamente. Desde el baño salía un llanto apagado. En el sueño, Elena se acercaba, ponía la mano sobre la puerta y la empujaba. En cuanto la abría, veía a una joven vestida de blanco sentada frente al espejo, de espaldas. Los hombros le temblaban apenas. Elena la llamó. Señora. La otra levantó la cabeza, pero no se volvió del todo. Solo dejó ver una parte del rostro, pálido, y dijo con una voz ronca y muy baja. ¿Tú también lo oyes? Elena se despertó de golpe. Tenía el cuerpo helado. Javier también se incorporó. Encendieron la luz de la mesilla. La habitación de la segunda planta estaba completamente normal. Pero mientras los dos seguían sentados, paralizados, desde arriba llegó un sonido tan tenue que casi parecía una ilusión. Un sollozo. Y luego otro. Elena giró hacia su marido. Javier también lo había oído. A la mañana siguiente, hicieron el check-out sin pensarlo más. Antes de que se marcharan, la recepcionista les dijo una sola frase. Si alguna vez vuelven a Coruña, no elijan habitaciones al final del pasillo en hoteles viejos con vista al mar. Javier no respondió. Cargó el equipaje en el coche. Pero antes de arrancar, alzó la vista hacia la cuarta planta por un impulso extraño. La puerta de la 407 estaba cerrada. La cortina color crema del interior se movía apenas, como si acabara de pasar una corriente de aire. De vuelta en Madrid, la vida volvió a atraparlos en su ritmo habitual. El trabajo, los amigos, las citas, las facturas, las pequeñas cosas del día a día fueron cubriendo aquella escapada con una nueva capa de rutina. Pero Elena no la olvidó tan deprisa como había imaginado. Hubo noches en que se despertó sobresaltada porque creyó oír a lo lejos a alguien llorar, como si el sonido saliera del baño. Una vez, al entrar a lavarse la cara por la mañana, encontró el espejo empañado aunque nadie había usado agua caliente. Otra vez, mientras se peinaba, levantó la vista y le pareció ver, detrás de ella, a alguien de pie junto a la puerta. Se giró. No había nadie. Javier también cambió, a su manera. Empezó a detestar el sonido del agua goteando por la noche. Bastaba oír un goteo constante del lavabo o del sistema de filtrado para que se le frunciera el gesto. Y cada vez que llegaban a un hotel, lo primero que hacía ya no era revisar enchufes ni aire acondicionado, sino abrir la puerta del baño. 2 meses después, tuvieron que volver a Coruña para la boda de un amigo. Esa vez se alojaron en un hotel nuevo, luminoso, lleno de gente, completamente distinto del anterior. Elena no pensaba regresar a aquella calle, pero de camino a una cafetería pidió a Javier que diera un rodeo. El viejo hotel estaba cerrado. La verja metálica estaba bajada. El letrero cubierto con una lona descolorida. Dentro, el vestíbulo estaba completamente oscuro. En un local cercano les dijeron que el edificio estaba esperando ser traspasado. El antiguo dueño lo había vendido porque el negocio iba cada vez peor y porque circulaban demasiadas historias que hacían que la gente evitara alquilar allí. Elena no preguntó nada más. Solo levantó la vista hacia la cuarta planta. Todos los balcones estaban a oscuras. Solo al final del pasillo, justo donde estaba la 407, una línea de luz amarilla muy fina se filtraba por la rendija de una puerta. Javier siguió la mirada de su mujer y la apartó de allí enseguida. Esa noche, Elena volvió a soñar. La misma habitación. El mismo viento del mar.
La misma luz amarillenta y turbia en el baño. Esta vez, la joven vestida de blanco ya no estaba sentada, sino de pie frente al espejo, con las dos manos apoyadas sobre el lavabo. El cabello mojado se pegaba a su espalda. Levantó la cabeza y miró directamente al espejo. Es decir, miró directamente a Elena. Su rostro no tenía nada monstruoso ni espantoso. Solo estaba triste. Triste de una forma tan profunda que le oprimía el pecho a quien la mirara. Y entonces comenzó a llorar. Antes de despertarse, Elena oyó con claridad un susurro. No puedo salir. A la mañana siguiente, Elena se lo contó todo a Javier. Esta vez, él no intentó explicarlo. Guardó silencio durante mucho tiempo y decidió buscar a alguien que hubiera conocido bien aquel hotel. A través de algunos contactos, encontraron a un electricista ya mayor que había trabajado reparando el sistema eléctrico y las tuberías del viejo hotel. Cuando oyó mencionar la habitación 407, asintió enseguida. Dijo que no sabía qué había ocurrido realmente allí, pero que el sistema de agua de esa habitación siempre había sido extraño. Se arreglaba un día y al siguiente volvía a oírse el goteo. Revisaban las tuberías y no encontraban avería, pero por la noche seguía oyéndose caer el agua. Además, el baño siempre estaba más frío que el de las demás habitaciones del mismo piso. Una vez incluso se quedó a dormir allí para continuar el trabajo a la mañana siguiente. Cerca del amanecer, oyó un llanto justo al otro lado de la pared. Al día siguiente, pidió que lo sacaran de aquel encargo. Javier le preguntó por qué el hotel no había cerrado o demolido esa habitación. El hombre mayor se quedó mirando hacia el mar durante largo rato antes de responder. Hay lugares donde derribar una pared no significa borrar lo que se quedó dentro. Después de eso, los dos no volvieron jamás a aquel sitio. Han pasado muchos años, y Elena sigue recordando con total claridad aquel baño, el espejo empañado, las huellas de dedos apareciendo sobre el vaho y ese llanto entrecortado que parecía haberse quedado atrapado entre cuatro paredes durante demasiado tiempo. Javier nunca admitiría abiertamente que cree en fantasmas. Pero desde aquel viaje, nunca vuelve a elegir una habitación al final del pasillo. La gente suele pensar que lo más aterrador es aquello que uno ve. Pero no siempre es así. A veces, lo que más se queda no es una imagen, sino un sonido. Un llanto demasiado bajo. Una tristeza que no encuentra salida. Y la sensación de que, en alguna parte, dentro de una vieja habitación con vista al mar, todavía hay alguien sentado frente al espejo, con la cabeza inclinada, llorando muy despacio, solo porque han pasado los años y, aún así, nadie ha llegado nunca a escuchar del todo su voz. Historia 4. La recepcionista del turno de noche y la llamada desde la habitación vacía. Todo empezó con el sonido de un teléfono. Si hubiera sido de día, probablemente nadie le habría dado importancia. Pero cuando aquel timbre sonó pasada la 1 de la madrugada, en una recepción donde solo estaba la persona del turno de noche, dejó de ser un timbre normal. Sonó como un recordatorio. O, mejor dicho, como si alguien, con una paciencia infinita, estuviera llamándote para obligarte a mirar hacia algo a lo que en realidad no querías prestar atención. La protagonista de esta historia es Marina, de 24 años, nacida en una zona costera cerca de Alicante y establecida en Valencia desde hacía más de un año. Marina no era una chica miedosa. Al contrario, tenía bastante valor. Estaba ya acostumbrada a trabajar de noche. Huéspedes borrachos regresando tarde, pasillos vacíos, luces amarillas mortecinas, había noches en que se quedaba sola hasta el amanecer sin sentir nada que valiera la pena temer. Al menos, hasta que le tocó cubrir turno en un hotel antiguo escondido en una calle cercana al mar. El lugar seguía abierto, pero apenas se mantenía en pie. La mitad de las habitaciones estaban cerradas por el deterioro. En los pisos bajos todavía se alojaban huéspedes. Los últimos pisos y algunas hileras de habitaciones al fondo de los pasillos estaban abandonados. Las paredes tenían grietas. El suelo era viejo. Y el sistema de telefonía interna seguía funcionando, aunque bastaba verlo para darse cuenta de que pertenecía a otra época.
La recepción estaba frente a la puerta de cristal de la entrada. A la izquierda, había un teléfono fijo negro. De esos antiguos, pesados, que al levantar el auricular hacían un clic seco muy particular. De día no tenía nada especial. Pero pasada la medianoche, en medio de aquel vestíbulo pálido y silencioso, se convirtió en lo que más llamaba la atención de Marina. Al principio, ella no hacía turnos nocturnos allí. Solo unas semanas después, cuando empezó a faltar personal, el encargado la pasó al horario de madrugada. Los primeros días fueron normales. El trabajo no tenía complicación. Anotar cosas en el registro. Confirmar salidas tempranas. Revisar puertas de vez en cuando. Y luego sentarse detrás del mostrador con un café para mantenerse despierta. En algunas conversaciones breves con las camareras de piso, Marina oyó por encima que en aquel hotel había algunas habitaciones clausuradas desde hacía tiempo, pero que a veces, de madrugada, el teléfono interno sonaba desde dentro. Ella se limitó a reírse. Para ella, cuando algo era viejo, era normal que fallara. Cortocircuitos, interferencias, números que aparecían mal en pantalla, todo eso le parecía mucho más real que los rumores de fantasmas. La primera noche en que pasó algo fue una noche muy tranquila. No llovía. No hacía demasiado viento. El mar, a lo lejos, solo se oía como una capa de sonido tenue y constante, casi como una respiración. Marina estaba anotando la lista de huéspedes que saldrían a la mañana siguiente cuando el teléfono del mostrador sonó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Levantó el auricular. Recepción, dígame. Al otro lado, silencio. Marina esperó un par de segundos y volvió a repetirlo. Seguía sin responder nadie. Estaba a punto de colgar cuando oyó un sonido muy leve. No supo si era viento o una respiración. Fue tan breve que, si no hubiera estado atenta, seguramente lo habría dejado pasar. Bajó la vista hacia la pequeña pantalla del aparato. El número de la habitación desde la que llamaban aparecía con claridad. 402. Lo anotó por pura rutina en un rincón del cuaderno, pensando que algún huésped habría marcado por error y luego se habría dormido. A la mañana siguiente se lo contó a una compañera mientras se hacía el relevo. La otra, al oír el número de la habitación, dejó de limpiar el mostrador y alzó la cabeza enseguida. ¿Qué habitación has dicho? La 402. Esa habitación lleva mucho tiempo cerrada. Marina soltó una risa, pensando que intentaban asustarla. Pero la cara de la compañera no tenía nada de broma. Le explicó que en la 4ª planta, en el ala derecha, había varias habitaciones que ya no se alquilaban, y una de ellas era la 402. Llevaba meses cerrada con llave y nadie la usaba. Al escuchar eso, Marina sintió una pequeña punzada de inquietud, aunque trató de seguir aferrándose a su explicación de siempre. Quizá la centralita fallaba. El sistema era viejo y no tendría nada de raro que marcara mal. La noche siguiente, el teléfono volvió a sonar. A casi la misma hora. Y en la pantalla volvió a aparecer, 402. Esta vez Marina tardó un poco más en descolgar. Se llevó el auricular al oído y esperó en silencio. Recepción, dígame. Al otro lado volvió a haber silencio, pero ese silencio era distinto al de la noche anterior. No estaba vacío del todo. Marina oyó algo parecido a un roce muy suave, como tela tocando el borde de una cama. Después llegó una respiración superficial, entrecortada. Frunció el ceño. Si llama desde alguna habitación, diga que necesita, por favor. Pasaron unos segundos más. Y entonces se oyó una voz de mujer. Muy baja. Muy fina. Como si viniera filtrada por una capa de vapor. Ya ha salido alguien del hotel. Marina sintió un escalofrío inmediato. La pregunta, por sí sola, no tenía nada especialmente aterrador. De hecho, era demasiado normal. Pero precisamente por eso, al escucharla en mitad de la noche, proveniente de una habitación que se suponía vacía, le resultó tan inquietante. Antes de que Marina pudiera responder, la comunicación se cortó.
A la mañana siguiente fue a contárselo al encargado. Era un hombre de más de 40 años, bastante práctico, y al oírla no soltó una carcajada ni quitó importancia al asunto. Solo la miró un momento y preguntó: ¿Estás segura de que era la 402? Marina asintió. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: a partir de ahora, si vuelve a llamar la 402, puedes dejar que suene unas veces. Y si descuelgas, limítate a escuchar. No hables demasiado. Y no subas a comprobar nada tú sola, bajo ningún concepto. Marina preguntó enseguida: ¿qué pasó en esa habitación? Él no respondió de forma directa. Solo dijo algo con un cansancio extraño: saber más no te va a servir de nada. Pero era precisamente esa manera de esquivar la pregunta lo que más inquietaba. Desde ese día, Marina empezó a mirar el reloj más de lo normal. Cada vez que se acercaba la 1 de la madrugada sentía una incomodidad previa. El vestíbulo no cambiaba gran cosa, pero siempre tenía la impresión de que la temperatura bajaba un poco. Como si el frío se colara desde debajo del mostrador hasta sus rodillas. El teléfono negro, apoyado a su izquierda, se convirtió en algo imposible de ignorar. Y luego, como si obedeciera a una cita, volvía a sonar. Algunas noches a las 12:58. Otras a la 1:09. Otras a la 1:17. Siempre era la 402. Hubo noches en que Marina dejó que el teléfono sonara hasta apagarse solo. Pero 10 segundos después volvía a sonar. Sin prisa. Sin insistencia desesperada. Solo con una persistencia educada. Como si alguien muy correcto se negara, aún así, a rendirse. Hubo noches en que descolgó sin decir nada. Del otro lado tampoco hablaban. Ambas partes quedaban unidas por un silencio espeso. Y en medio de ese silencio, Marina alcanzaba a oír cosas minúsculas, un movimiento leve, una respiración alargada, a veces incluso el sonido de gotas cayendo a intervalos regulares. Todo habría seguido dentro de la categoría de lo incómodo si solo se hubiera limitado al teléfono. Pero entonces empezaron a aparecer otras señales. Una noche, apenas colgó después de una llamada de la 402, le llegó un perfume tenue detrás del mostrador. No era fuerte. No era moderno. Recordaba a esos perfumes que solían usar las mujeres mayores hace años, dulce lo justo, pero frío. Otra noche, mientras escribía en el registro, oyó claramente el sonido de unos tacones dando unos pasos en la 4ª planta y luego deteniéndose. Y hubo una vez en que, justo después de que la otra parte colgara, la bombilla del pasillo que llevaba a la escalera parpadeó 3 veces seguidas. Eran detalles pequeños. Tan pequeños que, si ocurrieran por separado, cualquiera podría ignorarlos. Pero en cuanto empezaron a encadenarse unos con otros, todo cambió por completo. La noche en que realmente ya no pudo soportarlo fue una de lluvia intensa. Aquella noche había muy pocos huéspedes. La lluvia había empezado por la tarde y seguía cayendo pasada la medianoche. El encargado se había ido temprano. Solo quedaban Marina y un vigilante anciano sentado fuera, bajo el pequeño techo de la entrada. Cerca de la 1, el teléfono volvió a sonar. Marina miró la pantalla. 402. No supo si fue por cansancio o por rabia, pero esa vez ya no quiso seguir interpretando el papel de oyente pasiva. Dejó que el timbre sonara 3 veces y descolgó. No ha salido nadie, dijo directamente, con la voz temblorosa pero lo bastante clara. No vuelva a llamar. Al otro lado, silencio. Luego la voz de mujer volvió a sonar, más clara que nunca. Entonces, ¿quién está dentro de mi habitación? Marina sintió un frío helado subirle por la espalda. En ese mismo instante, desde la escalera llegó un golpe muy tenue. Tac. Como si alguien acabara de poner el pie en el primer escalón. Y luego otro. Tac. Tac. Lento. Regular. Marina alzó la vista hacia el pasillo de la escalera. La bombilla de allí alumbraba apenas, dejando una mancha amarilla y turbia sobre el descansillo. No había nadie a la vista. Pero el sonido de los pasos continuaba, bajando escalón a escalón. Se quedó rígida,
todavía con el auricular en la mano, sin atreverse ni a respirar hondo. En la línea, del otro lado, volvió a oírse una interferencia leve. Y luego la voz de la mujer susurró: «Enciende la luz del pasillo». Casi por reflejo, Marina estiró la mano y accionó el interruptor general. La hilera de luces del pasillo se iluminó un poco más. Y entonces, en el descansillo entre la tercera y la segunda planta, vio a una mujer inmóvil. El cabello largo le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido claro. Era muy delgada. Tenía la cabeza inclinada, de modo que no se le veía bien la cara. Pero había algo de lo que Marina estaba completamente segura: aquella figura estaba orientada hacia la recepción. Parpadeó. La silueta seguía allí. Parpadeó otra vez. Pareció estar un poco más abajo, como si hubiera bajado un escalón más. Y lo más extraño era que los pasos seguían oyéndose con la misma regularidad, sin ninguna prisa. No como alguien que baja una escalera, sino como un ritmo repetido, mecánico, lento hasta lo insoportable. Marina quiso gritar, pero se le cerró la garganta. En ese momento, el vigilante abrió la puerta y entró desde fuera, preguntando en voz alta: «¿Por qué has encendido todas las luces?». Los pasos sobre la escalera se detuvieron al instante. El teléfono en la mano de Marina emitió una larga interferencia y luego se apagó por completo. Ella volvió a mirar hacia el descansillo. Ya no había nadie. El vigilante, al verla pálida como el papel, no hizo preguntas enseguida. La ayudó a sentarse, le sirvió un vaso de agua y esperó. Tardó varios minutos en poder hablar con claridad. Cuando al fin consiguió contarle lo ocurrido, él solo suspiró. «Mañana pide el día libre», dijo en voz baja. «No sigas forzándote». Aquella noche, Marina no se atrevió a moverse del mostrador ni un solo paso. El vigilante se quedó con ella en el vestíbulo hasta el amanecer. El teléfono no volvió a sonar. A la mañana siguiente, Marina presentó la renuncia. El encargado la miró un momento y no trató de retenerla. Antes de marcharse, reunió valor y pidió subir a ver la habitación 402 una sola vez. El encargado dudó un instante, pero al final sacó la llave y la acompañó. De día, la cuarta planta daba menos miedo. Pero solo menos. El ala derecha era más oscura que las zonas todavía en uso. Las paredes estaban agrietadas. El aire parecía detenido. La puerta de la 402 estaba cerrada, y el metal de la cerradura ya se había opacado con el tiempo. Cuando la puerta se abrió, salió de dentro un olor viejo a humedad. Había una ligera capa de polvo. Las sábanas de la cama habían sido retiradas. Los muebles estaban cubiertos con telas. No había nada espantoso a simple vista, nada que provocara un sobresalto inmediato. Solo una sensación de vacío exagerado, como si aquel lugar llevara abandonado mucho más tiempo del que todo el mundo decía. Marina avanzó unos pasos y se detuvo frente al teléfono interno que estaba sobre una mesita junto a la cama. Se quedó mirándolo varios segundos. El cable estaba completamente desconectado de la pared. El extremo estaba enrollado y sujeto con una vieja cinta adhesiva. No estaba conectado a nada. Marina no dijo una sola palabra. El encargado tampoco. Pero por su mirada, ella supo que él conocía la verdad desde hacía tiempo. Durante todas aquellas noches, las llamadas de la habitación 402 a la recepción no podían haber salido de un teléfono que siguiera funcionando. Marina dejó el hotel aquella misma tarde. Más tarde consiguió trabajo en una cafetería más luminosa, más concurrida, sin noches enteras en vela. Pero esas cosas no desaparecen de golpe solo porque una cambie de trabajo. Había tardes en las que, mientras limpiaba una mesa y sonaba un teléfono, se sobresaltaba. Hubo noches en que soñó que volvía a estar sola en aquella antigua recepción y que el teléfono negro sobre el mostrador se iluminaba con aquellos dos números conocidos, 402. Y en ese sueño, lo que más miedo le daba no era la figura en la escalera, sino la pregunta que se repetía al otro lado de la línea. ¿Ya ha salido alguien del hotel? Porque, pensándolo bien, en aquella pregunta no había amenaza. No había rabia. Solo una espera demasiado larga.
Como si aquella mujer siguiera creyendo que su cita aún no había terminado. Como si todavía pensara que aquella habitación seguía siendo un lugar al que volver. Como si no comprendiera por qué todo a su alrededor había cambiado y solo ella permanecía atrapada en una misma noche. Con el tiempo, Marina volvió a encontrarse con su antigua compañera. Ella le contó que el hotel finalmente había cerrado por completo y que, al parecer, estaba a punto de ponerse en venta. Pero ninguna de las personas que iban a verlo acababa firmando nada. Hubo quien pasó allí la noche vigilando cosas y oyó sonar el teléfono de recepción en plena madrugada, a pesar de que la corriente estaba cortada. Otros dijeron haber visto una línea de luz muy fina filtrándose por debajo de la puerta de la 402, aun sabiendo que aquella habitación permanecía siempre cerrada. Marina escuchó todo eso en silencio. No quiso saber más. Hay lugares de los que basta con saber hasta cierto punto. Lo que vuelve inquietante esta historia no es solo una llamada desde una habitación vacía. Ni tampoco la figura que apareció en la escalera. Lo más perturbador es la sensación de que, en algún rincón de aquel viejo hotel, todavía queda una mujer incapaz de aceptar que ha esperado demasiado. Cada noche vuelve a llamar a recepción. Vuelve a hacer la misma pregunta. Y sigue esperando una respuesta distinta. Esa espera no es ruidosa. No rompe cosas. No necesita manifestarse con claridad para asustar a nadie. Simplemente se repite. En silencio. Con constancia. Con la obstinación de una mancha de humedad que cala poco a poco una pared, nadie se fija cuando aparece, pero cuando al fin la ve, ya ha penetrado demasiado hondo. Y quizá justamente por eso, las cosas silenciosas son las que más tiempo permanecen en la memoria humana. Historia 5, el pasillo que no tenía fin. La primera noche que empezó a trabajar en aquel viejo hotel cerca del mar de Santander, Rafael ya detestó la cuarta planta. No la detestó porque hubiera pasado algo allí. Tampoco porque alguien le hubiera contado antes historias de fantasmas. Era solo que, de todo el edificio, aquella planta era la que producía una sensación más incómoda. El pasillo era un poco más largo que en las demás. Las lámparas colgaban muy separadas. La luz, amarilla y débil, dividía el suelo en franjas apagadas y turbias. Cada vez que lo recorría, Rafael tenía la impresión de que aquel lugar retenía el eco de los pasos más tiempo de lo normal. Él no era una persona sensible a ese tipo de cosas. De joven había dormido en almacenes, vigilado estaciones de autobuses y cuidado obras en las afueras de la ciudad. Había noches en que el viento se colaba entre las planchas de metal y los ruidos eran mucho peores que los de cualquier hotel. Después de tantos años trabajando, había aprendido algo muy simple: cuanto más viejo es un sitio, más sonidos extraños hace. Mientras uno no se asuste a sí mismo, todo vuelve a su verdadera naturaleza. La madera se contrae. El cristal vibra. Las tuberías respiran. Y nada más. Este hotel era igual, pensaba Rafael. De día no era más que un lugar que ya había dejado atrás sus mejores tiempos. La fachada estaba descolorida, al letrero le faltaban varias bombillas, y la mitad de las habitaciones permanecían cerradas por el deterioro. En las plantas bajas todavía había huéspedes. En las superiores, muchos menos. Quedaba poco personal. Y, por la noche, todo el edificio parecía fatigarse al mismo tiempo. El turno de Rafael empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. El trabajo no tenía ninguna complicación: revisar la puerta trasera, recorrer las plantas, comprobar las salidas de emergencia y luego quedarse cerca de recepción hasta el amanecer. Lo hacía todo con una regularidad casi mecánica. Una ronda cada hora y media. El manojo de llaves siempre colgado al costado. La linterna siempre en la mano. No necesitaba más. Las 3 primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos. Hasta aquella noche. El viento del mar soplaba con más fuerza que de costumbre. No llovía, pero el aire estaba cargado de humedad y frío. Pasada la 1 de la madrugada, el hotel estaba casi totalmente en silencio.
La joven recepcionista se había retirado un momento al cuarto de atrás para descansar. Rafael, solo en el vestíbulo, terminó su taza de té y se levantó para hacer la ronda de siempre. Primera planta, sin novedad. Segunda planta, sin novedad. En la tercera, nada. Cuando llegó a la cuarta, caminó por el pasillo, alumbró las puertas con la linterna, miró el reloj por costumbre y se dio la vuelta hacia la escalera. Desde el principio del pasillo hasta la escalera había poco más de 20 pasos. Lo recordaba perfectamente. Pero aquella vez, al llegar al paso 20, la escalera seguía sin aparecer. Rafael redujo la marcha. No sintió pánico. Solo molestia. Esa clase de molestia propia de alguien que sabe con absoluta certeza que recuerda bien una cosa y, aún así, ve cómo el lugar delante de sus ojos se ha desplazado apenas un poco de sitio. Levantó la linterna. El pasillo seguía extendiéndose hacia adelante, las puertas continuaban alineadas a ambos lados, y la iluminación seguía siendo igual de pobre. No había nada extraño, salvo el hecho de que el final, que ya debería haber aparecido, todavía no estaba allí. Siguió caminando. Esta vez contando mentalmente. 10, 15, 25, 30. Y la escalera seguía sin aparecer. Rafael se detuvo del todo. A su espalda, el pasillo también se prolongaba igual que por delante. No había nada en lo que fijar la vista para orientarse, aparte de las puertas idénticas y las manchas de luz amarillenta sobre las baldosas. Se dio la vuelta y empezó a caminar en dirección contraria. Más deprisa que antes. El manojo de llaves chocaba entre sí con un sonido seco y pequeño. Aquel ruido le dio algo de tranquilidad. El metal seguía sonando real. Sus manos seguían siendo reales. El suelo de baldosas bajo sus pies seguía siendo real. Así que, en el peor de los casos, solo se habría desorientado. Pero, después de otro buen tramo, tampoco llegó a la ventana del final del pasillo. Ni a la escalera. Ni a un giro. Ni a ningún detalle que confirmara cuánto había avanzado. La molestia fue dejando paso a una sensación mucho más extraña. Rafael bajó la vista al suelo. Eligió una baldosa con una grieta transversal bastante clara, la rozó ligeramente con la punta del zapato y siguió adelante. El método era infantil, sí, pero útil. Avanzó unas cuantas decenas de pasos y volvió a detenerse. Alumbró hacia sus pies. La baldosa con la grieta estaba justo delante de su zapato. Rafael se quedó inmóvil unos segundos. Su mente ya no funcionaba con la lógica normal. No podía pensar de qué manera había dado vueltas para volver al mismo sitio, porque aquel pasillo era recto. Demasiado recto. No había ningún espacio suficiente para girar en círculo sin darse cuenta. Levantó la linterna y barrió la pared con la luz. Algunas puertas parecían entreabiertas apenas unos milímetros. Una rendija negra y finísima se dibujaba entre la hoja y el marco. Rafael no recordaba si al principio estaban así. Se acercó a una de ellas. Iluminó la rendija. Solo vio oscuridad espesa al otro lado. Sin olor. Sin movimiento. Estaba a punto de retroceder cuando, a lo lejos, oyó un clic. El sonido fue tan claro como si alguien hubiera abierto una puerta y luego la hubiera cerrado con muchísima suavidad. Rafael giró la cabeza de golpe. La linterna recorrió la fila de habitaciones, los números metálicos ya opacos, las paredes manchadas, los cuadros marinos colgados torcidos. No había nadie. Entonces apareció otro sonido. El arrastre de unas zapatillas. Muy lento sobre las baldosas. Un paso. Una pausa corta. Y luego otro paso. Alguien caminaba al final del pasillo, y no parecía tener intención de ocultarlo. Rafael apretó con fuerza la linterna. No gritó enseguida. Primero se quedó quieto escuchando. El sonido volvió a oírse, esta vez un poco más cerca, aunque todavía demasiado lejos para que pudiera distinguir con claridad a quién lo producía. Y entonces, bajo una lámpara amarilla y débil, apareció la figura de una mujer. No se le veía el rostro. Solo se distinguía un cuerpo delgado,
el pelo largo y la ropa clara. Estaba ligeramente de lado, con un hombro más bajo que el otro y una mano apoyada en la pared, como si hubiera llegado hasta allí y se hubiera detenido. Rafael sintió un peso en el pecho. La distancia entre él y aquella figura no era grande. Y, sin embargo, había algo muy extraño. Con los ojos sabía perfectamente que la mujer estaba al final de un tramo de pasillo. Pero en la sensación del cuerpo, aquella figura parecía mucho más cerca, tan cerca que, si él apartaba la vista, ella avanzaría un poco más sin que él llegara a saber cuándo. ¿Quién anda ahí?, preguntó Rafael. Nadie respondió. Su voz sonó seca en el aire frío y húmedo de la cuarta planta. Volvió a preguntar, esta vez más alto. La figura no se movió. Luego, muy despacio, la mujer levantó la cabeza. Solo fue un gesto mínimo. Pero Rafael sintió un frío inmediato en ambos brazos. No porque el rostro se mostrara con claridad. Al contrario, seguía sin distinguir nada más que la masa de cabello oscuro y la palidez del cuello bajo aquella luz. Lo que le produjo una incomodidad insoportable fue la sensación de que aquella mujer ya estaba esperando desde antes, y de que solo había levantado la cabeza justo en el momento en que él llegó a verla. Rafael retrocedió un paso. El manojo de llaves golpeó su pierna con un tintineo metálico. Y, en ese mismo instante, la figura desapareció. No entró en una habitación. No se apartó hacia un lado. Simplemente dejó de estar allí. Debajo de aquella lámpara amarilla no había nadie, como si jamás hubiera habido alguien. Al mismo tiempo, todo el pasillo se apagó de golpe. Rafael soltó una maldición muy baja. La linterna en su mano parpadeó 2 veces y después se debilitó, dejando apenas un haz suficiente para iluminar una pequeña franja delante de sus pies. Alrededor, la oscuridad se volvió compacta. Y en medio de esa oscuridad oyó lo que menos quería oír en ese momento. Una respiración. No era la suya. Muy cerca. Muy leve, sí, pero claramente justo detrás de su hombro. Rafael se volvió de golpe. La escasa luz recorrió puertas, baldosas, manchas de humedad en la pared. No había nadie. Y entonces, en algún lugar muy próximo, sonó una risa. No fue fuerte. Ni espantosa. Fue breve, fina, como el sonido de alguien tan vencido que se le escapa una pequeña risa en lugar de un llanto. Fue precisamente aquel sonido lo que hizo que el frío descendiera desde la nuca de Rafael hasta la columna. No corrió. Tampoco gritó. Se obligó a permanecer quieto unos segundos, respiró hondo y luego hizo lo único que se le ocurrió, apoyar una mano en la pared y avanzar pegado a ella. Al menos, si seguía el muro, sabría si realmente estaba moviéndose o si seguía atrapado en el mismo sitio. La pared estaba fría y húmeda, en algunas partes era áspera, en otras lisa, como si la pintura se hubiera desprendido y luego hubieran tapado el hueco. Rafael caminó despacio, muy despacio, dejando que la suela del zapato rozara las baldosas con un sonido mínimo. Ya no miraba las puertas. Solo miraba la luz vacilante de la linterna y mantenía la mano pegada al muro como si se aferrara a la única certeza que le quedaba. No supo cuánto tiempo caminó. Podrían haber sido 5 minutos o 20. Hasta que, de pronto, su mano tocó el vacío. Rafael se sobresaltó y alzó la linterna. Frente a él estaba la ventana del final de la planta. A la derecha, la puerta de la escalera. Exactamente donde siempre había estado. Se quedó inmóvil unos instantes. Si la escalera estaba allí, entonces ¿por dónde había estado caminando todo ese tiempo? Nadie podía responder a eso. Rafael abrió con fuerza la puerta de la escalera y bajó casi corriendo. Cuando llegó al vestíbulo y miró el reloj de pared, se quedó paralizado. Era solo la 1:26. Desde que había salido del vestíbulo no habían pasado ni 15 minutos. En su cabeza, sin embargo, había transcurrido mucho más tiempo. La recepcionista, al oír el ruido, salió corriendo del cuarto de atrás. Al verle la cara descompuesta, le preguntó qué había ocurrido. Rafael no supo explicarlo. Solo se bebió un gran vaso de agua,
se secó el rostro y dijo: «Esta noche no sube nadie a la cuarta planta». A la mañana siguiente le contó por encima lo ocurrido a la cocinera mayor del hotel. Ella no pareció sorprendida. Solo se sentó frente a él y le contó despacio que, años atrás, otro vigilante había dejado el trabajo por una razón casi idéntica. Aquel hombre también decía que caminó una y otra vez sin encontrar la escalera. Cuando al fin logró bajar, estaba empapado como si acabara de salir de una enfermedad. Y cuando el encargado lo presionó para que explicara qué había pasado, él solo repetía una frase: «Ese pasillo no me dejaba salir». Desde aquella noche, Rafael siguió trabajando un tiempo porque necesitaba el dinero, pero ya no era el mismo. Cada vez que le tocaba hacer la ronda por la cuarta planta, sentía un nudo tenso en el estómago. Algunas noches solo se quedaba al principio del pasillo, alumbraba una vez y volvía abajo. Otras apenas avanzaba unos pasos cuando oía, en algún lugar de la oscuridad, el leve movimiento de una puerta. A veces no sucedía nada concreto, pero el aire allí era tan pesado que resultaba incómodo incluso respirar hondo. Luego ocurrió algo más, y esta vez Rafael dejó el trabajo definitivamente. Cerca de las 3 de la madrugada, un matrimonio que estaba alojado en la cuarta planta bajó con las maletas a recepción y exigió marcharse en ese mismo momento. El marido dijo que, cada vez que apagaban la luz, oían a alguien caminar por el pasillo. Cuando abrían la puerta, no había nadie. Cuando la cerraban, los pasos volvían. La mujer apenas habló. Solo dijo que había visto, al final del pasillo, a una mujer de espaldas bajo una lámpara. Rafael les ayudó a llamar un taxi. Mientras esperaban, se quedó bajo el alero mirando hacia la cuarta planta. Toda la fila de ventanas estaba completamente a oscuras. No había nada. Y, aún así, él sabía que no volvería a recorrer aquel pasillo muchas veces más. Renunció la semana siguiente. Con los años, cada vez que alguien le preguntaba por qué había dejado ese trabajo, Rafael se limitaba a decir que vigilar de noche un hotel viejo era más agotador que cualquier otro sitio. No le gustaba contarlo todo. Hay experiencias que, con una sola vez que se narren, ya dejan a una persona exhausta. Cada vez que lo recuerda, vuelve a sentir exactamente lo mismo que aquella noche, un pasillo conocido que de pronto se estira, todo alrededor sigue siendo correcto y, sin embargo, la salida se aleja un poco más a cada paso. Hay miedos que nacen de lo que uno ve. Y hay otros que empiezan cuando uno deja de confiar en la dirección de sus propios pasos. Rafael pertenecía a este segundo tipo. Por eso, muchos años después, cada vez que tiene que dormir en un hotel desconocido, conserva la costumbre de mirar el pasillo durante mucho tiempo antes de entrar en la habitación. No para comprobar si hay a alguien caminando o no. Solo quiere asegurarse de una cosa muy pequeña: que el final del pasillo sigue estando exactamente donde debe estar.